Amén. Jesús es el Señor. Bienvenida, generación final, a un mensaje más de esta conferencia. Oh, Señor Jesús. Generación final, me gustaría en este mensaje de hoy hablar, ¿por qué generación final? Como nuestro compañero David ya dijo, me gustaría reforzar que la generación final también ofrenda. Amén. Esperamos que todos aprovechen este momento. En su pantalla puedes hacer tu ofrenda y es importante que esta generación final sepa que las riquezas que el Señor nos da es para el beneficio de su obra y no solo para nuestro disfrute personal. Entonces, por favor, generación final, ustedes hagan sus ofrendas, tengan un corazón abierto y de esa forma el Señor te bendecirá. Aleluya. Ya escuchamos dos mensajes, la visión que ciega y el cuidado que enlaza. Y ahora es el fuego que arde. Aleluya. Espero que al final de este mensaje el corazón de cada joven esté ardiendo de amor al Señor y amor por el Evangelio. Aleluya. Y me gustaría comenzar diciendo que para que esa generación final, para que esa generación pueda arder, ese corazón, tu corazón pueda arder, hay cosas importantes que debemos saber y también practicar. La primera de ellas es que ella conoce y reconoce la palabra profética. Nosotros, hermanos, estamos viviendo días maravillosos. Yo espero poder mostrarles cómo el Espíritu en ese momento está tan fuerte, tan prevaleciente. El Espíritu que el Señor nos ha dado es por medio de su palabra. Y es muy importante que reconozcamos, conocer y reconocer la palabra profética. Entonces me gustaría leer algunos versículos, por favor, los que puedan acompañar. Segunda Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 19. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este versículo es muy importante porque muestra la importancia de la palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura y haces bien en estar atentos. Y eso nos va a hacer muy, muy bien. Eso es muy saludable. Trae alegría y salud para todos nosotros. Esa palabra profética que nosotros hacemos bien en atenderla, brilla en lugar oscuro, en momentos muy oscuros, al fin del día, cuando ya está para amanecer. Entonces es hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso muestra, hermanos, que la palabra profética está siendo hablada en momentos de muchas tinieblas y cerca del día de que el lucero nazca. Esto aquí habla del regreso del Señor. Y cómo es importante que nosotros hablemos la palabra del Señor, reconozcamos que esa palabra profética necesita ser practicada. Eso va a traernos mucha alegría, mucha salud y va a hacer que Dios pueda operar por medio de nuestra vida. Por eso la generación final necesita dar atención a la palabra del Señor. Y me gustaría reforzar eso con un versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 2,
Y es un versículo muy hablado en las conferencias, pero es muy importante que nosotros confirmemos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué versículo tremendo. No tenemos otra razón para dar gracias a Dios. ¿Por qué Pablo estaba dando gracias a Dios a los tesalonicenses? Porque ellos recibieron la palabra que Pablo habló. Y Pablo dijo que esa palabra es de Dios y que los tesalonicenses recibieron esa palabra, no como palabra de hombre, sino como es la palabra de Dios. Ay, hermanos, eso hace un cambio tremendo en nuestra vida. Cuando el Señor habla y la persona recibe con fe esa palabra y cree en esa palabra, eso cambia todo. La generación final es una generación que reconoce el hablar de Dios, que cree en el hablar de Dios, que reacciona al hablar de Dios. Y esa palabra que es de Dios, aquí dice en este versículo, la cual opera, actúa. La palabra profética hablada a los creyentes actúa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, jóvenes, que recibamos la palabra con simplicidad y pureza, porque esa palabra puede operar en nosotros. Dios va a realizar operaciones en nosotros por medio de esa palabra que oímos y creemos. Y serán operaciones eficaces. El Señor va a ganar personas, va a cambiar nuestra vida, va a traer encorajamiento para nosotros. Oh, Señor Jesús. Generación final es aquella que entiende, que reconoce la palabra profética. Y aquí al final dice que está actuando en vosotros los creyentes. ¿Quién cree? Di amén. Oh, Señor Jesús. Estamos hablando aquí para muchos jóvenes en el internet, pero aquí hay muchos que tuvimos ese privilegio. Entonces vamos a usar nuestro espíritu. Nosotros oímos esa palabra y creemos en esa palabra. Y ella va a actuar eficazmente en nosotros. Y entonces ese es el primer principio de la generación final. Otro ítem importante es que esa generación final no solo ama al Señor, sino que también ama su venida. Yo creo que todos nosotros conocemos ese versículo. 2 Timoteo 4:8. Vamos a leer ese versículo tan importante. Pablo dice, 2 Timoteo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pongan atención, hermanos. Este versículo es muy importante. Aquí existe una garantía de la palabra de que la corona de justicia está reservada para él, pero no solo a él, sino también a todos cuantos aman la venida del Señor. Aquí no es suficiente amar al Señor. No es suficiente amar a los hermanos. Aquí es muy importante amar la venida del Señor. Entonces, esa palabra profética que nosotros oímos puede trabajar eficazmente en nosotros, operar eficientemente. Un objetivo importante, un objetivo máximo, que es apresurar la venida del Señor. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor y amamos su venida, nosotros tenemos actitudes. Ustedes recuerdan, no voy a leer. No recuerdo quién leyó, creo que fue Leo o Andrés. La experiencia de Pedro. Pedro, ¿tú me amas?
yo voy a hablar de un ángulo diferente. El Señor le preguntó de nuevo, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Y la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todas las cosas. A mí me gusta español. Te amo, pero no mucho. ¿Tú amas? Entonces necesitas hacer algo. Yo siempre digo en mi experiencia de matrimonio, fue de esa forma. No sirve de nada decir te amo. Ella mira la cara y dice, yo sé, ¿sí o no? Eso no es verdad. Tenemos que ser sinceros. No necesitan crear esas imágenes de matrimonio perfecto. Eso no funciona. Nosotros peleamos, sí, peleamos, pero peleamos para ver cuántos alimentos diarios, qué día vamos a salir a predicar el evangelio, llore más que ti, hoy en la calle. Esa pelea es buena, hay que pelear así todos los días. Tú dices a tu esposa, te amo, eso no sirve mucho. Tú necesitas hacer cosas ahí. Entonces, yo siempre intento darle una flor. Gracias a Dios, mi esposa es simple. Y si yo le doy un agua de coco, ella queda derretida. Hay gente que necesita hacer viajes largos. Pero gracias al Señor en mi casa, un agua de coco resuelve todo. Qué maravilla tener una vida sencilla. Entonces, Señor, decirle, Señor, te amo, no es suficiente. El Señor le dijo a Pedro, ama, ama. Sí, te amo, me ama. Y a la tercera no aguantó. El Señor sabe de todas las cosas. El Señor le dijo, tú deberías estar cuidando de los hermanos. Ya oíste la palabra profética. Hay la red de cuidados. Vaya a cuidar de alguien. Sabes, Pedro, quiero decirte que aquí donde tú estás, no puedes amarme de manera absoluta. Pero si tú estás cuidando de alguien, tú me vas a amar locamente. ¿Sabes? Cuando tú cuidas de alguien, tú pasas a amar al Señor. El Señor dijo, tú me amas, ama. Sí, tú me amas, amo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Anda a cuidar de las personas, que así tú me amarás más. Cuando nosotros practicamos eso, nos enamoramos del Señor. Y la generación final es la generación que traerá al Señor de vuelta. Aleluya. Esa generación final, otro punto importante relacionado a que nuestro corazón puede arder, es la generación que tiene palabra, pero también tiene práctica. En el pasado, yo recuerdo que en Foz de Iguazú nosotros teníamos atención a ese chico con 12 años, el mensaje que dio tiene futuro. Y dábamos énfasis a personas que hablaban bien. Hay muchas palabras importantes. Debemos tener muchas palabras, ser constituidos, leer libros, alimento diario, periódico Árbol de la Vida. Todo es crucial, pero debemos ser personas prácticas. Yo recuerdo, yo conocía mucho, tenía muchas palabras, había leído muchos libros, pero yo iba a hablar con las personas y las confundía. Yo tenía claridad de lo que hablaba, pero cuando yo hablaba a las personas las confundía. Entonces era una persona que tenía palabras, pero no era práctico, no sabía colocarme en el lugar de las personas. Y hay un versículo que el hermano Pedro ya usó bastante. Hechos 7:22. La pantalla aquí es rápida, no necesito ni abrir la Biblia. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Queridos jóvenes, necesitamos ser poderosos en palabras y obras. No es suficiente hablar. También no es, necesitamos de las dos cosas, pero lo que necesitamos equilibrar es que no solo personas que hablan, sino que practican. Tenemos tantas oportunidades hoy. Ya fue hablado. ¿Puedo orar por ti? Yo quiero hablar un poco más, pero al final. Qué cosa maravillosa, hermanos. Esa frase viene del trono de Dios.
Cuando tú dices, puedo orar por ti, tú traes a la persona para dentro del reino de Dios. Las personas quedan paralizadas cuando tú dices. 99% de las personas, cuando tú dices, puedo orar por ti, ellos se quedan en silencio. Y eso es algo práctico. ¿Por qué no hacerlo? Es la palabra profética. Dios nos dio eso. Entonces debemos ser personas poderosas en palabras y prácticas. Esperamos que esta generación, que incluye a todos nosotros, que nos sentimos jóvenes, a pesar de la edad, nos sentimos jóvenes en el Señor. Yo, por ejemplo, no he salido mucho, he practicado. Y cuando salgo, siempre fuimos a San Pablo. La semana pasada oré por 3 personas. En otra oportunidad oré por 3 más, todas juntas. Y también tengo la felicidad de recibir esas llamadas no identificadas. No sé si ustedes también tienen esa gracia de recibir llamadas no identificadas. Y antes yo reclamaba y decía, aquí no hay ni un Juan. No, aquí no es el teléfono de Juan. Pero yo me arrepentí en casa y el Señor enviando a las personas por medio de llamadas. Y después que yo aprendí, ya salvé a más de 30 personas de Claro. Después de aquí algunos tiempos, esa operadora solo tendrá creyentes. Yo soy María, buenos días, yo soy María de Claro. Y yo respondo, buenos días, ¿puedo orar por ti? Y yo te dije, sí, puedo orar por ti. Ahora, sí, ahora. Y ahí oramos. Se acabó el asunto. Ya no hay que hablar. Esta semana yo estaba en mi casa, tuve la honra de recibir al hermano Pedro y tocó su teléfono y era llamada no identificada y era Aline. Y dijo, yo soy Pedro, ok, ¿puedo orar por ti, Aline? ¿Qué? ¿Puedo orar por ti? Ahora, sí, ahora. Voy a orar por ti. ¿Tienes algún pedido? Sí. No específico, pero puedes orar. Y acabó de orar, terminó la llamada, gracias. Yo nunca vi una persona que desista tan rápido. ¿Qué fue eso? El poder de la palabra puede orar por ti. Es traer a la persona para dentro del reino de Dios. Vamos a aprovechar, hermanos, no solo ser personas de palabra, sino practicar la palabra del Señor. Y también hay un versículo maravilloso que el Señor nos dio, es Lucas 24:19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Miren qué maravilla. Nuestro Señor Jesús era esa persona, poderoso en palabras y en obras. Realmente esa generación final debemos ser esas personas prácticas. Yo separé algunos versículos también que ya fueron bastante usados. El primero está en Hechos 14, versículos 19 y 20. Y esto habla un poco sobre la experiencia de Pablo. Yo quería recordarles que Pablo es el apóstol que escribió 14 de las 27 epístolas. Es alguien que tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Que el Señor lo usó de gran manera. Era una persona llena de palabras. Pero él no era una persona solo de palabras. Él no decía solo que tenía que predicar el evangelio. Él también predicaba el evangelio. También, hermanos, nosotros tenemos hermanos modelos entre nosotros. Yo grabé un video de Pedro haciendo eso. Qué cosa maravillosa. Y me gustaría mostrar que Pablo no solo era una persona que hablaba, sino que él también predicaba. Ese versículo entonces dice, entonces vinieron
unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Eso muestra que Pablo, por un lado, estaba en actividad y por otro, yo quería mostrar que cuando yo me convertí al Señor y escuchaba las historias de Pablo con esos versículos, yo decía, me gustaría ser apedreado, me gustaría ser arrastrado, quedar casi muerto y levantarme y ir para la siguiente ciudad. Amén. Andrés es mi amigo. Yo dije que me gustaría ser apedreado. Andrés, puedes guardar la piedra. Ya pasó, fue el sentimiento. Yo sé que muchos tienen esa ilusión. Me gustaría eso. Tú tienes la oportunidad todos los días. Yo tengo la oportunidad todos los días. Tú encuentras personas. Tienes que negar tu vida del alma y hablar del Señor. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Es apedrear tu alma o no es? Hay un versículo que nosotros vamos a leer después. Hechos 20. Dice que él no tenía amor a su vida. Por favor, Hechos 20, 23 y 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vaya en su Biblia y mire esa palabra vida. Eso no significa vida física. Él tenía problemas por tener que negar su vida del alma al ser apedreado por hacer la voluntad del Señor. Esa vida aquí es la vida del alma. Nosotros aquí estamos siendo apedreados todos los días. Huimos de ser apedreados. Nuestra alma no quiere obedecer. Deja escapar esa palabra. Puedo orar por ti. ¿Cuánto nosotros, jóvenes y hermanos, resistimos y no lo hacemos? ¿A ti no te gustaría ser apedreado en nombre del Señor? Esa es la oportunidad. Apedrea tu alma, diciendo, ¿puedo orar por ti? Colportaje. Yo sé que cuando hablo de colportaje, son pocos hermanos que tienen dificultad. Pero, hermanos, tú tienes libertad. Tú puedes orar por las personas. ¿Puedo orar por ti? Muchos hermanos desesperados quieren salir, orar por las personas. Y están trabajando, pero están encontrando momentos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de su tiempo para hacer colportajes por día. Y ellos comenzaron a decirle colportaje por tiempo, porque yo no puedo. Pero yo veo que los colportores hacen eso, predican el evangelio, porque no es suficiente orar. Debemos orar y predicar el evangelio del reino. Es el evangelio del reino que traerá el Señor de vuelta. El evangelio del reino está en nuestros libros. Existe una bomba por reloj que a cualquier momento va a explotar y nosotros debemos estar preparados. Hoy nuestros colportores dinámicos oran por 80 a 100,000 personas por día. Voy a repetir, hermano, 80 a 100,000 personas por día. ¿Tú ya escuchaste hablar algo sobre eso? Yo no conozco a ninguna época de la iglesia, sino en hechos que haya acontecido algo como eso. Vamos a abrir nuestros ojos, jóvenes. El Señor está haciendo algo maravilloso. Tenemos una oportunidad de ser como Pablo. Yo creo que muchos jóvenes hoy hacen un trabajo excelente, que prevalece más, alcanzando un número mayor de personas de lo que Pablo conseguía en esa época. Hoy, un colportor
pregunta de 1.500 a 2.000 personas puede orar por ti. Y puede orar por 300. Pero hermano Amir, yo no tengo tiempo y no me gustaría ser un colportor dinámico. No hay problema. Tú puedes hacer eso al momento que el Señor te dé la oportunidad. Cuando surge una oportunidad, tú puedes salir media hora, ¿sabes? Junto con los hermanos. Yo digo así, porque aunque yo sé que la gran mayoría está saliendo. Oh, Señor Jesús. Yo sé que muchos están practicando. Yo digo porque eso, hermano, yo estoy esperando que mi corazón arde. La primera pregunta, a ver si no arde. Hay varios aspectos. El señor André habló sobre el león saliendo. Y yo me acuerdo cuando Pedro habló sobre eso. Y dijo, el león no necesita de guardaespaldas. Las personas necesitan cuidarse cuando él sale. Deje que este león salga. Puedo orar por ti. En el pasado, para tener esa experiencia, sufrimos muchísimo para predicar el evangelio. No teníamos esa palabra, puedo orar por ti. Yo salí aquí, en San Carlos, en esas salidas. Teníamos una carpeta para que ustedes estén contentos. Nosotros teníamos una carpeta de este tamaño, un poco mayor, y dentro había el misterio de la vida humana. Y yo paré en una casa, el dueño abrió la puerta y cuando yo vi, la primera imagen era el hombre tripartito y yo hablaba y le decía, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Cambié de página y ahí aparece un vaso sucio con lodo y yo decía, el hombre se ensució porque cayó en el barro y ahí lo miraba. Y la próxima, cuando cambié la próxima, él me dijo, no, eso está muy entediante. Y yo dije, sí. Y él me dijo, tú necesitas ser más espontáneo. Y yo le dije, Jesús te ama. Y él dijo, muy bien, mejoró bastante. Ahora, haz en la próxima puerta. Y cerró la puerta en mi cara. Qué dificultad hacer colportaje. Tantos años en colportaje y llegaba a la casa y golpeaba la puerta y hablaba con alguien. Le decía, buenos días, buenas tardes. Yo soy colportor, soy un misionero. Estoy aquí llegando y hay tantas cosas que nosotros decíamos. ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Y cuando tú dices, puedo orar por ti, yo tengo impresión, y he dicho eso a los hermanos, que tú estás dentro del reino de Dios, en ese círculo guardado del mundo, y tú estás caminando, y tú encuentras a una persona y dices, ¿puedo orar por ti? Y él entra en ese círculo, y quien manda eres tú. Tenemos esa experiencia. Cuando tú dices, puedo orar por ti, esa persona se desarma, se entrega, comienza a llorar. Hay gente que no deja que hables y comienza a llorar. Nosotros pasamos en un lugar y había 3 señoras y les dije, ¿puedo orar por ti? Y 2 me miraron asustadas y una comenzó a llorar en ese momento. Comenzó a llorar. ¿Tienes algún pedido? Y no podía hablar. Yo tuve que orar sin saber. Y yo dije, Señor, tú sabes lo que está en el corazón de esa mujer afligida. Y oré por ella. Porque eso trae a la persona para dentro del reino de Dios. Eso es oír la palabra profética y practicar la palabra profética. Somos personas poderosas en palabras y poderosas en obras. Esa es la generación final. Y yo quiero volver a 2 Timoteo. Pablo ya estaba cerca de su partida y él ayudó a Timoteo. Y esos 2 versículos dicen, te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si solo tú lees esos versículos, pueden volver al 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Parece que él va a dar un mensaje sobre la economía neotestamentaria, pero el versículo 2 dice que prediques, que prediques, deja escapar, puedo orar por ti. Y él, volvamos a la introducción. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Yo creo que Pablo quería ayudarlo, pero ahí le dijo, Timoteo, el Señor va a juzgar a quien yo estoy cerca de la muerte, pero tú vas a estar vivo. Predica. Miren esos hermanos maravillosos. Predique. Predica la palabra. Querido joven, generación final, predique la palabra. Si hay oportunidad, diga, ¿puedo orar por ti? Y si no hay oportunidad, diga, ¿puedo orar por ti? ¿No es así? No, no es así. Y que prediques la palabra, que instes. Nosotros tenemos esa experiencia. ¿Puedo ir? ¿Puedo orar por ti? No. ¿Por qué? Rápido. No. Hermanos, yo podría contar historias aquí todo el día. La que más me gusta es contar la historia de los chicos haciendo colportaje. 95% de los colportores son jóvenes. Esa generación final son el ejército de jóvenes santos. La promesa de el Hijo, que dará un ejército de jóvenes, ya es realidad. Y ellos oraron y pidieron por muchas personas en ese día. Se fueron, están esperando que el hermano abra el bucafé para entrar, porque ahí estaba su lugar de descanso, y una persona se acercó al carro y fue hasta uno de los colportores y él se asustó porque no lo conocía. Y esa persona le dijo, hey, tú hoy de mañana preguntaste si podías orar por mí y yo dije que no. Yo pasé todo el día buscando. Yo no pude, eran 9 de la noche, hermanos. Y él lo encontró. Ora por mí. Y el colportor oró. Hablaron del Señor. Él adquirió libros. Y miren qué cosa maravillosa. Nosotros solo contamos historias de aquellos que podemos orar y llevaron libros. Pero hay mucha gente que está con esto en la cabeza. ¿Puedo orar por ti? ¿Por qué yo rechacé esa oración? Entonces, queridos hermanos, estamos haciendo efecto en la vida de todo el mundo. Yo dije que oramos por 90, 100,000 personas por día, sin contar los avances jóvenes. Tenemos un grupo enorme de jóvenes saliendo de ciudad en ciudad. Antes había algo aquí, de repente en otra región. Y ahora es en todos lugares, lleno de jóvenes. Avanza, joven. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vean aquí la recomendación de Pablo. Ese joven, bueno, Timoteo no era tan joven, pero Pablo le dijo, mire, ya había dicho en la otra carta que reactive el fuego del don de Dios. Reactiva el fuego del don de Dios. Y aquí Pablo sabía que el secreto para que yo esté bien, para que estemos vivos, es predicar el evangelio. La vida de Dios que está en nosotros quiere salir. Necesitamos obedecer a ese sentimiento. Me gustaría. Hay muchos testimonios. Me gustaría dar otro testimonio. Yo ya avisé a los hermanos aquí. Me gustaría que Rivelino y otros hermanos puedan venir en cuanto yo cuento otro testimonio. Y me gustaría decir que el Señor ya nos dio todo.
todo lo que nosotros necesitamos para que ese fuego pueda arder en nuestro interior, para que seamos personas que prevalecen, que el evangelio pueda ser predicado, para que esa generación final, de hecho, sea esa generación final, necesitamos practicar la palabra del Señor. Hoy, hermano, lo que el Señor está haciendo en nuestro medio, yo quiero decirle a los hermanos, por muchos años estuve haciendo colportaje, sufriendo mucho, más rápido, Rivilino, vamos, y sufrimos mucho para ayudar a las personas. ¿Saben por qué es importante la palabra escrita? La palabra escrita es importante porque la incumbencia que el Señor nos dio es predicar el evangelio. André habló ayer de la predicación que el Señor nos encomendó en Mateo, Marcos y Lucas. Es grande la incumbencia que el Señor nos dio, predicar el evangelio. Nuestra vida tiene que ser una predicación del evangelio. Y yo voy a pedirles, acérquense aquí, o te dijeron que te quedes ahí. Tú tienes que aparecer en la pantalla. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Acércate. La palabra profética quema en nuestro interior. Y eso del puedo orar por ti cambia nuestra vida. Gracias al Señor tenemos oportunidad de vez en cuando venir a São Paulo de Foz. Y ya tenemos una ruta definida, algunas paradas donde las personas ya nos conocen. Y esta vez nos atrasamos y cambiamos un poco nuestra ruta. De repente el hermano que estaba manejando entró a una gasolinera y ahí había una persona atendiendo, otra en la caja, y nosotros compramos un agua, y el hermano que estaba conmigo le dijo a la persona que estaba atendiendo, dijo, ¿puedo orar por ti? Y él dijo, claro, ora por mí, ora por este lugar. Yo quiero que ores también por el propietario. Y cuando el hermano terminó de orar, él salió gritando y corriendo en la cocina, y él salió a llamar al dueño, a su jefe que estaba preparando el almuerzo, y él le dijo, ven, que hay una persona orando por las personas. Y ese cocinero salió corriendo y abrió la puerta y dijo, por favor, ora por mí. Y oramos por él, él agradeció, compró un kit de libros, y cuando él entró, el restaurante estaba vacío, de repente entran 10 personas. Y la persona que estaba atendiendo dijo, gente, para. Ellos están orando por las personas. Ustedes necesitan recibir oración. Y fuimos hasta ellos y les dijimos, ¿puedo orar por ustedes? Eran 10 personas. Y ellos dijeron, claro. Y todos bajaron sus cabezas. Y todos fueron introducidos en la esfera del reino, recibieron oración. Y después, muy interesante, ellos dijeron, acabamos de salir del registro, estábamos casándonos y vinimos aquí a almorzar, pero en verdad Dios nos trajo aquí para ser bendecidos. Queridos hermanos, ¿cómo es importante abrir nuestra boca y decir, puedo orar por ti? Eso va a cambiar la vida de las personas y está cambiando nuestra vida. Alabado sea el Señor. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra profética. Hemos sido muy animados, iluminados. Estamos en la era final, la era del apocalipsis. Y yo estoy siendo animado a abrir mis oídos y abrir mi corazón, porque esa palabra es muy clara y necesitamos dar atención a ella. Alabado sea el Señor por esa dirección. Ayer Andrés estaba hablando sobre predicar por todos los lugares, a todas las personas. Y yo he sentido que todo lo que hemos recibido no hace sentido. Encontrarnos con las personas, con doctor, abogado, caja del supermercado, dentista, con cualquier persona.
con mesero, mesera. No hay sentido. Si Dios colocó una persona delante de nosotros, no hay sentido. Si yo apenas quiero ser simpático, agradable, educado, no hay sentido en solo hacer eso. Somos el ejército de Dios. Dios está colocando una incumbencia en nosotros. Somos la iglesia. Y eso me ha animado mucho a usar esa frase en todos los lugares. Amir dijo que yo cuente un testimonio y antes de contar ese testimonio yo quiero contar otro. Predica, sea oportuno o no. Hoy estaba en un restaurante y yo dije, ¿puedo hablar por ti? Y dijo, no. Yo dije, ¿por qué? ¿Cuál es tu nombre? Julia. Yo dije, gracias, Señor, por la vida de Julia. En el nombre de Jesús, amén. Y ella comenzó a reírse. Y dijo, yo no quería oración. Y yo dije, ya oré. ¿Y qué religión eres tú? Cristiano. Y dijo, bueno. Entonces, repite conmigo, Señor Jesús. Y ella dijo, oh, Señor Jesús, entra en mi corazón. Y listo, 40 segundos. Para mí, ¿qué me costó 40 segundos? Nada. Y para ella, costó su vida eterna. Amén. ¿Vale la pena o no vale? Rebelino. ¿Qué te costó? Sí, negar la vida del alma. Ok. Debemos arrancar un poco esa cáscara. Pero después que tienes ese hábito, ya no te cuesta nada. Y ese es el testimonio que a mí me pidió que cuente. Yo estaba en un restaurante y el mesero estaba sirviendo. Yo estaba viendo que él estaba sirviendo un niño que estaba adelante y él fue muy simpático. Yo podía haberlo llamado y darle una propina. Sería maravilloso. Pero ahora ya no es solo eso. Yo dije, si él está simpático con ese niño, yo estoy aquí viendo, el Señor quiere algo. Yo le dije, ¿cómo es tu nombre? Francisco. Y yo le dije, Francisco, ¿puedo orar por ti? Y él se quedó, se hizo para atrás y estaba con un cuchillo en la mano y él dijo, ¿tú vas a orar por mí en este restaurante lleno? Y yo dije, sí, Dios me mandó. Y él dijo, yo estoy con encargo de hacer ministerio de cura y libertación. Y nosotros estamos predicando el evangelio de la gracia para los que no son salvos y del reino para aquellos que ya son salvos. Y hizo una oración por él y ella estaba todo animado. Pasó 15 minutos y él volvió. Y esa oración tuya fue buena. ¿Puedes hacer otra? Claro. ¿Y qué es lo que quieres ahora? Y dijo, yo quiero amor. ¿Tú quieres amor? Ok, vamos a hacer una oración por amor. Y él dijo, qué alegría, qué maravilloso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y yo conversé un poco con él. Y cuando fui a pagar la cuenta, fui a hablar con él para la red de cuidado. Amén. Y ahora no solo predicamos y dejamos a las personas, sino las invitamos a las reuniones. Y él dijo, estoy sin teléfono, pero yo quiero tu número. A él le di mi número y ya después que salí del restaurante él me llamó a las 11:30 de la noche. Qué maravilla, yo quiero hacer eso que tú estás haciendo. Entonces dije el lunes tengo el día libre. Entonces el día lunes yo lo invité al Bucafé y el lunes él estaba allá. Oh, Señor Jesús. Y él dijo, nosotros lo llevamos para hacer colportaje por hora. Él solo tiene un día libre y él ya salió el lunes y pasó 2 kits de libros. Y hoy hablé con él, el lunes él va de nuevo a participar de la reunión de colportadores y salir al colportaje por hora. Amén, pueden aplaudir. Amén, Señor Jesús. Gracias a Dios, estamos en tiempos de convocación. No es mañana o después, es hoy. Y si tú puedes consagrarte al Señor y hacer parte de ese ejército de Dios. Y vemos que estamos en la era de los 7 espíritus. 7 espíritus. Las cosas están aconteciendo de manera rápida, intensa. La semana pasada tuvimos una experiencia. Estamos muy envueltos con los jóvenes y tuvimos una experiencia que un padre de un joven que está siendo cuidado
Los padres de los jóvenes conocen ese trabajo de visitar a las personas, de salir a orar por las personas. Y él pasó un contacto y me dijo, llama a esta joven, ella necesita mucho del Señor. Y conversamos con ella y ella ya estaba en las reuniones en ese día, al otro día ya salió con nosotros a hacer el reportaje. Y cuando fue el último martes, pedimos su dirección y la visitamos para conocer su familia. Cuando llegamos, era una visita sorpresa. Ella salió adelante de su casa como si ella nos estuviese esperando. Oramos por ella, entramos, conocimos a su familia y era para hacer solo eso, pero dijo, no, yo necesito presentarles a mis amigos, vamos. Y ella vive en un lugar bien distante, dejamos el carro y salimos caminando por las calles de su barrio, encontrando a jóvenes que estaban en la calle y cada joven que lo encontrábamos, cada casa que nosotros parábamos, hacíamos una oración. Y ella enseñaba a que los jóvenes hagan la respiración de la vida, invocar el nombre del Señor, cantábamos, Señor Jesús. Queridos hermanos, eso fue maravilloso. Y al día siguiente, 3 de esos jóvenes participaron de una reunión y ella pidió que abramos un grupo familiar en ese lugar para que esos jóvenes puedan reunirse. Eran más de 10 que querían reunirse, cogimos sus números. Señor Jesús, hoy esos jóvenes están en el Bucafé viendo la conferencia en este momento. Señor Jesús, qué privilegio que ustedes jóvenes que están escuchando esto puedan presentarse para ser parte de ese ejército de Dios. Que el Señor pueda contar con ustedes y de cada uno de nosotros que ya estamos viviendo esa vida, teniendo esa realidad. Y si estamos en nuestra casa, nada pasa. Si no hubiésemos hecho esa visita, nada de eso hubiese pasado. Entonces debemos disponernos. Señor Jesús, amén. Gracias, hermanos. Amén. Muy bien. Yo había anotado esos testimonios, pero hice una sorpresa y los llamé. Ellos no sabían. Qué maravilloso, hermanos. Entonces ya estoy terminando, no quiero atrasar el almuerzo. Yo solo tengo un punto importante que me gustaría mostrar a esta generación final. Hermanos, somos generación final. Vamos a traer al Señor de vuelta. Somos un pequeño rebaño. A mí me gustaría pedir a los hermanos, no sé si va a estar bueno. Yo quería mostrar algunas fotos de Israel, porque Israel es una nación pequeña. No sé si ya está disponible la imagen. Aquí ahora de mapa yo no entiendo mucho. ¿Dónde está Israel? Ahí está Israel. Miren, Israel. Ahora de zoom. Vaya aumentando, vaya aumentando. Yo quiero que vean la cantidad de enemigos alrededor. De más, ok. Yo en mi celular veo GPS. Veo para Israel y abre. Tú vas a Israel y cuando abres la imagen, tú ves que Israel es tan pequeño, tan pequeñito en esa región. Pero hermanos, qué terrible que ellos son. Qué fuerte que ellos son. Nadie es capaz de atacar a Israel a pesar de ser tan pequeño. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos son poderosos en armas y en ejército. ¿Sabían? Aquí en Brasil hay 210 millones de habitantes. Yo no sé cuántos soldados hay. Y no sé cuántos de los soldados son soldados de hecho. ¿Cuál es la diferencia? En Israel todos son soldados.
Tú preguntas al doctor, ¿tú qué eres? Soy soldado de Israel y practico la medicina. ¿Sabían? ¿Qué haces? Soy soldado de Israel y abogado. Soy soldado de Israel y estudiante. Soy soldado de Israel y universitario. Todos ahí son soldados. Todos necesitan pasar, inclusive hombres. Todos los años, hasta los 40 años, necesitan ir para ver las nuevas armas. Hermanos, somos un pequeño rebaño. Somos un número muy pequeño en relación al cristianismo. Pero miren todo lo que el Señor hace por medio de las armas que Él nos dio. Por medio del expolibro, colportaje dinámico, Bucafé. Puedo orar por ti. Red de cuidado. Nunca pudimos. Siempre tuvimos esos proyectos de ganar una persona por año. Mi esposa cuida de 26 personas en el celular. Hace 3 meses está apacentando 26 personas. Ora por ella. Somos un pequeño rebaño, pero necesitamos ser soldados. Eso es muy importante. ¿Por qué el Señor hace cosas tremendas en nuestro medio? Porque la gran mayoría ya son soldados. Saben que están aquí para predicar el evangelio, para orar por las personas, cuidar de las personas. Somos ese pequeño rebaño, pero las armas que el Señor nos dio son poderosas. La pandemia trajo muchas cosas malas, pero trajo beneficios. Todos estamos alineados en la palabra profética. Qué cosa maravillosa. Todas las semanas, 6 meses, un año y medio, oyendo la palabra profética. Eso está haciendo, nos está alineando a ser ese ejército santo, generación final. Tenemos instrumentos maravillosos, claro. Yo no puedo dejar de hablar del CPEP. Hermanos, jóvenes, ¿saben lo que necesitan hacer? Estudiar. ¿Están viendo? Muchas cosas cambian. Los hermanos me dijeron, Amir, tú siempre, bueno, hace algún tiempo, yo ya mejoré bastante. Tú solo hablas del CP, que la gente no necesita estudiar, no hagas eso. Y yo antes hacía, no hables conmigo. Si tú hablas conmigo, voy a terminar con tu futuro. Pero, hermanos, un joven necesita estudiar y ser el mejor. Pero cuando el Señor te llama, tú necesitas hacer CPEP. Ahora estamos viendo esa generación de adolescentes yendo junto con los padres, predicando el evangelio. Yo estuve varias ocasiones en São Paulo. Qué cosa maravillosa. Las iglesias conducidas por los jóvenes, claro. Ahí hay los hermanos mayores que están orientando, pero los jóvenes cuidan de todo. Y aquí también en las conferencias. Este equipo maravilloso cuidando de nosotros. Solo falta que se sienten aquí, en mi lugar. Ellos hacen todo por nosotros. Es una generación maravillosa. Debemos aprovechar ese momento. Si el Señor te hace un llamado, obedece. Necesita ser perfeccionado. El hermano Esdras recordó que el viernes él habló que todos debemos ser perfeccionados. Eso está en Efesios 4, 11 y 12. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de algunos. No, el perfeccionamiento de los santos para la obra. Todos en la iglesia necesitamos ser perfeccionados para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llama, vamos a obedecer. Ese es un instrumento grandioso, formando equipos. Hoy tenemos más de 50 equipos de colportores funcionando. Eso es lo que hace efecto. Muchas personas recibiendo oración, siendo salvas.
recibiendo el evangelio del reino por medio de la palabra escrita. Hermanos, somos la generación final. Somos aquellos que dan valor a la palabra profeta, aquellos que practican. Somos generación final que va a traer al Señor de vuelta. Jesús es el Señor. Aleluya. Señor Jesús, gracias, Señor, por vivir en este momento tan especial. Gracias, Señor, por esta oración, generación final, por los jóvenes que has levantado, jóvenes que aman al Señor, que aman su venida. Oramos en esta mañana para que tú puedas arder en el corazón de cada joven, para predicar el evangelio, entregarse al Señor, aunque estén trabajando, puedan orar por las personas, cuidar de las personas. Oh, Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por vivir en este momento tan importante. Gracias, Señor, por esa generación final. Gracias por ser esa generación final. Oh, Señor Jesús. Vamos a hablar juntos. Somos generación final. Aleluya.